Bueno, esta es la segunda parte del video. Como siempre no me alcanza uno, se me termina el espacio en el teléfono y me tengo que volver a enganchar. Me quedé en esta partecita acá donde decía procesos cognitivos y la reflexión y la textualización, ¿no? La reflexión que tiene que ver con con todo ese proceso que puede hacer mi mente, y la textualización que tiene que ver con las características de un texto, que las vamos a ver más adelante. Y después, acá dice memoria a largo plazo, que es otro componente que aparece en el cuadro. Dice esquema de tareas, conocimiento del tema, conocimiento de la audiencia, conocimientos lingüísticos, conocimientos de géneros. Cuando está hablando de conocimientos lingüísticos, se está refiriendo a, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con el texto en sí, ¿no? A la semántica, a la sintaxis, a la ortografía. Y cuando habla de conocimientos de géneros, se está refiriendo por ejemplo, a los distintos géneros que aparecen, que pueden ser los distintos géneros discursivos y los distintos formatos que pueda asumir un texto, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, este modelo de enfoque cognitivo renovado de Flower y Ace lo que le agrega es el componente individual, que es el emocional y cognitivo, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte subjetiva nuestra y las emociones o las motivaciones que tengamos para escribir algo, y el conocimiento sociocultural, que tiene que ver con la audiencia, es decir, los destinatarios, y los coautores, dice acá. Bueno, por ejemplo, cuando estoy escribiendo en colaboración con otro, ¿no? Y cuando estoy interactuando y cuando necesito el componente del otro. Hasta ahí son los modelos de escritura, es decir, el modelo de Flower y Ace de planificación, traducción y revisión desde el enfoque cognitivo, y el modelo de Bereiter y Scardamalia de decir el conocimiento, transformar el conocimiento. Y luego viene el modelo del enfoque cognitivo renovado, que lo toma Flower y Ace, y le agregan estos dos componentes, el componente emocional, individual, y el componente sociocultural. Acá tienen ejemplos de cómo escribe y de cómo lee cada uno, que estaría bueno que lo lean. Yo, por ejemplo, les voy a leer este cortito nomás, que se trata de Octavio Paz, que es premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, en el año 93 o 92, la memoria no me falla, premio Nobel. Y él dice, por ejemplo, escritor mexicano de larga trayectoria literaria, dice, lo peor es la angustia que precede al acto de escribir, las horas, días o meses durante los que buscamos en vano la frase que abre el grifo y hace fluir el agua. Es decir, ¿cómo empiezo a escribir? Eso que yo les decía de la página en blanco, ¿no? Una vez que esa primera frase ha sido escrita, todo cambia. El proceso es absorbente, vital, enriquecedor, independientemente del producto final. Corrijo incesantemente. Algunos críticos dicen que demasiado, y quizás tengan razón. Pero si existe un peligro en la corrección, el peligro que implica no corregir es mucho peor. Esto dice un escritor famosísimo, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y fíjense cómo él también sufre esto del momento de la producción. Sin embargo, acá hay otro escrito de Darwin, Charles Darwin, y dice, tengo tantas dificultades como siempre para expresarme clara y concisamente. Esta dificultad me ha ocasionado una gran pérdida de tiempo, aunque como compensación ha supuesto la ventaja de hacerme pensar larga y atentamente cada frase. Y ello me ha llevado a percatarme de los errores de razonamiento y de los contenidos en mis propias observaciones o en las de otros. Parece que hay una especie de fatalidad en mi mente, que me induce a empezar expresando la forma equivocada,
o torpe mis afirmaciones y proposiciones. Él es un científico, ¿no? Muy conocido, y entonces fíjense la diferencia que hay entre la producción escrita de uno, que el conocimiento va a ser diferente, ¿no? Él lo que piensa y lo que dice tiene que tener una absoluta coherencia, y acá él está reconociendo que cuando escribe equivocadamente porque no sabe expresar sus ideas. Y eso le cuesta mucho, o le hace perder tiempo, dice él. En cambio, este otro, como es pura catarsis, porque es un escritor literario, donde todo es producto de la imaginación, no tiene ese problema, pero tiene otro problema que es justamente la inspiración y ese momento de catarsis en donde se le abre el grifo, como lo grafica él, para que le produzca una novela, por ejemplo, ¿no? Que es lo que escribe un escritor literario. Esos son dos ejemplos, tienen varios. Acá también tienen ejemplos de los modelos de lectura y cómo hace cada uno cuando lee, ¿no? Y yo lo que les había pedido era que ustedes lean esos ejemplos de lectura y que reconozcan qué modelo se cumplía en cada uno y que lo pueden hacer para darse cuenta y para practicar. Después tenemos las relaciones entre la lectura y la escritura, ¿no? Siempre hay relaciones entre la lectura y la escritura. Y en esas relaciones aparecen, por ejemplo, tres modelos: el modelo direccional, el modelo no direccional y el modelo bidireccional. Este tema es denso y es largo, por eso no les pedí que hagan tarea, pero sí les mandé el material y espero que lo hayan leído y que ahora lo completen con este video. El modelo direccional dice que entre la lectura y la escritura hay una relación, ¿no? Y que ambos, tanto la lectura tiene un conocimiento específico como la escritura tiene un conocimiento específico, pero que ambos son transferibles y que el fuerte está en la lectura, es decir, que hay que leer para después escribir. Eso, por ejemplo, lo dice Borges, por ejemplo, ¿no? Él dice que él no se, o decía, ¿no? Que él no se enorgullecía de los libros que había escrito, y eso que escribió muchísimo y excelente, sino de lo que había leído, porque la fuerza de su escritura estaba justamente en lo que él había leído. Eso lo plantea el modelo direccional, donde la fuerza es justamente radica en la lectura. Después tenemos el modelo no direccional, que dice que, que la fuerza no radica en ninguna de las dos cosas, que puede venir tanto de una como de la otra. Y está acá en un grafiquito donde dice que la lectura tiene un conocimiento específico y la escritura tiene un conocimiento específico, pero que ambas comparten ese conocimiento. Es decir, que hay una intersección entre los dos conocimientos, entre la lectura y la escritura, ¿no? Y que acá dice que el flujo de información puede ocurrir desde cualquier dominio, tanto del dominio de la lectura como del dominio de la escritura. Ese es el modelo no direccional. Y después tienen el modelo bidireccional que plantea esto. Dice: la lectura y la escritura son subsistemas separados con ciertas capacidades subyacentes comunes a ambos dominios. Es decir, los plantea como que son subsistemas ya, ¿no? Y dice que tienen capacidades subyacentes, es decir, como que esos subsistemas a su vez tienen capacidades subyacentes, es decir, que subyacen de cada uno de ellos las capacidades de la lectura o de la escritura, y que son comunes a ambos dominios, es decir, tanto el que lee tiene dominio de la escritura como el que escribe tiene dominio de la lectura. Eso lo dice el modelo bidireccional, es decir, que reconoce en ambos el dominio. Para repasar un poquito, el direccional dice que el dominio está en la lectura, ¿no? El no direccional dice que el dominio puede venir tanto de una como de la otra.
Y el modelo bidireccional dice que son subsistemas y que la fuerza radica en ambos dominios, ¿no? Que tienen como capacidades subyacentes comunes a la lectura y a la escritura. Acá, redondeando, dice, el modelo direccional se centra en el tipo de lectura o escritura, es decir, que la fuerza está en la lectura. El modelo no direccional pone énfasis en las competencias cognitivas comunes de base entre la lectura y la escritura. Y el modelo bidireccional es el más completo y apunta hacia múltiples relaciones y procesos interrelacionados que parecen constituir la base de la conexión. El modelo bidireccional destaca que existen dominios específicos a cada uno de los procesos y variaciones cualitativas en la naturaleza de la conexión entre lectura y escritura a lo largo del desarrollo evolutivo de los lectores-escritores. Y acá termina redondeando, capaz que para ustedes esto no es muy claro, pero fíjense el grafiquito, ¿no? Y en el grafiquito, acá, aparece como estrategias comunes, interprétenlo de esta manera, ¿no? Que la lectura tiene un conocimiento específico, la lectura tiene otro conocimiento específico, pero que la relación entre ambas tiene justamente estrategias comunes que pueden ser usadas desde el conocimiento de la lectura como desde el conocimiento de la escritura. Y acá dice, muchas investigaciones y estudios han demostrado que los mejores escritores leen más que los escritores menos eficientes. Es decir, atrás de un buen escritor suele haber un buen lector. La situación inversa no se ha comprobado. Yo pienso exactamente lo mismo. Así como decía Borges, que él no se enorgullecía de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Y que todo lo que nosotros podemos escribir siempre tiene su fuerza detrás de lo que leímos. Por eso la lectura es maravillosamente espectacular. Y ustedes tienen que leer todo lo que se les encuentra a la mano, sea novela, chiste, caricatura, noticia, libro científico, novedades científicas, lo que sea, porque todo nutre, enriquece el vocabulario, propaga la imaginación y sobre todo no permite el atrofiamiento del cerebro. Bueno, hasta ahí tenemos los modelos de relaciones entre lectura y escritura, que son 3, repasando, direccional, no direccional y bidireccional. Y después tenemos las competencias, por último, y terminamos, la competencia escrituraria, que competencia no es competencia de carrera, sino competencia tratándose de preparación de algo, de la capacitación de algo. Y bueno, esta competencia escrituraria pasa por distintas fases, ¿no? La fase ejecutiva, que podríamos decir que es la fase 1, y que se remite justamente al trazo de la escritura, que es cuando aprendemos a escribir. Y en esta aprensión de aprender a escribir, nosotros aprendemos muchas cosas. Aprendemos el código escrito, aprendemos su ortografía, es decir, tenemos que saber que, por ejemplo, hola, que es un homónimo, se escribe hola sin H u hola con H, que suena igual, que es un homófono porque suena igual, pero no es un homógrafo porque no se escribe igual. Entonces, cuando nos referimos al nivel ejecutivo, el niño tiene que aprender que, por ejemplo, botella se escribe con B larga y vaso se escribe con B corta. Entonces, es mucho el conocimiento que hay detrás de este nivel ejecutivo, donde aprende a escribir, pero también aprende a diferenciar cada elemento del código escrito. Después tenemos el nivel funcional, ¿no? Que en el nivel funcional dice que la escritura se usa para la comunicación interpersonal. Y acá ya empezamos a ver para qué se usa la escritura. Para escribir un mail, para escribir una carta, para escribir una sentencia, para escribir una denuncia, una exposición. Es decir, cuáles son las funciones sociales
de la escritura. Por eso justamente se llama nivel funcional. ¿Para qué me sirve la escritura? Para decir el conocimiento, para transformar el conocimiento. Después tenemos el nivel instrumental. Y el nivel instrumental dice, por ejemplo, acá dice, implica un sujeto que emplea el texto escrito para acceder al conocimiento y al saber históricamente acumulado. Se lee para buscar información y se escribe para recordar y demostrar a otros el conocimiento adquirido. El nivel instrumental es cómo utilizo la escritura, para qué la utilizo, en dónde la utilizo. Es decir, cómo voy a utilizar la escritura en un periódico, cómo voy a utilizar la escritura si soy, por ejemplo, si hago publicidades, si soy locutor y quiero hacer publicidades escritas, cómo voy a utilizar la escritura para alargar volantes, es decir, toda la parte instrumental de la escritura, y acá tiene que ver con los formatos y cómo yo aprendo que justamente cada objetivo tiene un instrumento diferente, ¿no? Dice, la producción de texto tiende a ser considerada menos importante y su papel radica de manera básica en la posibilidad de recuperar información posteriormente. La escritura se la considera como un medio para acceder, registrar, recordar y organizar información. Es decir, por eso se la usa como un instrumento. Pero en ese instrumento yo sé que, por ejemplo, si yo quiero acordarme, el profesor dice, bueno, yo no les voy a dar apuntes sobre esta clase, pero les voy a explicar el tema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar apuntes, porque si no, no me voy a acordar después de que pasen 2, 3 meses todo lo que dijo. Entonces, esa toma de apuntes es un instrumento y justamente la escritura se vale de ese instrumento.